Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos en una nueva clase del programa de especialización en Elliott Wave, ya la octava, donde vamos a empezar a sumar algunas guías adicionales a las que ya fuimos viendo. Entre ellas, recuerdan ustedes que estuvimos hablando de los canales, la canalización, donde hablábamos que, bueno, justamente era una guía bastante importante a los efectos de poder ir viendo cómo se va desarrollando el patrón de impulso, digamos, en este caso. Podemos seguir sumando algunas guías más en lo que respecta a lo que son justamente los movimientos de tendencia, movimientos tendenciales de impulso, que nos pueden ser realmente de mucha utilidad al momento de poder quitarle cierta subjetividad al análisis. Por eso mismo vamos a ver en esta clase algunas guías de impulso que pueden ser, como les decía, muy útiles. Primero, lo que nosotros debemos saber, que el objetivo de las guías, a diferencia de las reglas, que son obviamente las que vimos en su momento y que lo que buscan ser simplemente estrictas a los efectos de justamente de que podamos nosotros diferenciar entre lo que es un conteo posible y lo que no lo es, digamos, ¿sí? En el caso de las guías son más orientativas y nos van justamente, guiando hacia la posibilidad de que estemos más en línea con un escenario con respecto a otro, digamos, ¿sí? Como ustedes ven allí, dice: la guía de Elliott Wave orienta al analista hacia el escenario más probable y de esa forma quitarle subjetividad al análisis. ¿Qué va a pasar? Muchas veces vamos a tener situaciones analíticas que nosotros, al momento de querer determinar, digamos, o interpretar lo que el mercado está haciendo, puede darse de que situaciones similares, como este caso, digamos, patrones de comportamientos similares, tengan conclusiones distintas, ¿sí? O sea, que dos elliotistas, dos personas que están aplicando Elliott Wave, vean una condición en términos de patrón similar, pero sin embargo la percepción respecto a la definición y la proyección que pueden hacer de ese patrón sea distinta. ¿Y a qué se deba? Bueno, justamente puede deberse a que las referencias, los parámetros, o se quiere, lo que vaya ponderando el analista es lo que va ganando mayor crédito hacia un escenario u otro. Pero Elliott nos dio algunas herramientas, algunas guías que pueden ser mucho más orientativas. ¿Para qué? Para que no suceda esta subjetividad de que yo veo el conteo hacia donde yo creo que el mercado va a terminar comportándose, sino que básicamente yo pueda de algún modo mirar el conteo en línea a cierta objetividad, porque tengo argumentos que sostienen de que este comportamiento está más asociado a tal o cual escenario técnico. ¿Me explico? Y por eso mismo ustedes recordarán que cuando vimos al comienzo, hablábamos de las dimensiones analíticas. Dijimos, son varias las dimensiones analíticas. En la medida que yo vaya respetándola, seguramente lo que voy haciendo es quitarle subjetividad al análisis y de esa forma haciendo cada vez más fuerte el escenario técnico que yo vaya a proponer, ¿verdad? Por eso, situaciones similares ante conteos distintos que dan proyección distinta, seguramente la respuesta de esa situación, de cuál de las dos alternativas puede ser más posible, la tengan justamente el análisis de algunas de las dimensiones. Si yo estoy en una formación de contratendencia, por ejemplo, en una onda B, ¿sí? Es diferente la psicología de este comportamiento de mercado, de este contexto, a si estoy en una onda 3, claramente, ¿me explico? Entonces, situaciones, las mediciones de la onda C respecto de una onda A, lo que vamos a encontrar, ya esto lo vamos a ver más adelante, pero es decir, la medición, la armonía de comportamiento difiere claramente a lo que vimos en todo caso en una tendencia. Entonces, lo que quiero mostrarle al fin y al cabo es que la respuesta muchas veces respecto a si encontramos una situación de mercado donde existen dos conteos totalmente opuestos al fin y al cabo, ¿no? Que lo aplican dos analistas que no están violando ninguna regla, al fin lo que podemos inferir es que alguno de los dos está tomando menos dimensiones que el otro, digamos, ¿sí? O sea, o no está evaluando más la armonía, o no está evaluando la psicología, o no está hablando del contexto histórico, ¿se dan cuenta? Entonces ahí generalmente nosotros vamos a encontrar respuesta a una situación de cierta complejidad, digamos, de mercado, para ver para dónde define,
en el análisis de esas otras dimensiones es donde le empezamos a quitar subjetividad al escenario o a otro, a un escenario o a otro, y de esa forma podemos inclinarnos más hacia el escenario que creemos que es más probable, con mucho más sustento a partir del análisis de distintas dimensiones, ¿ok? Las guías van a ser de mucha utilidad en ese sentido. Entonces vamos a empezar a repasar algunas de esas guías. Antes de eso, mencionarles justamente lo que les decía, la forma de quitarle subjetividad al análisis es como de tres maneras distintas, ¿sí? Yo lo puedo hacer desde la perspectiva del conteo histórico, es decir, no puedo considerar que estoy en una contratendencia cuando al observar el comportamiento histórico no tendría coincidencia, no tendría, en este sentido no podía dar seguimiento, digamos, ¿sí? Cuando uno dice, no, el mercado subió en 3 ondas y se va a caer, bueno, pero a ver, ¿bajo qué contexto me estás diciendo de que eso va a ocurrir, digamos? ¿En qué onda de grado mayor la estás poniendo esa caída, digamos? Y eventualmente hasta la recuperación contratendencial. Entonces la idea es que cuando le damos un contexto histórico a lo que estamos viendo hoy, puede ganar mayor credibilidad, o bien el escenario puede empezar a perderlo, digamos, ¿no? Porque no tendría coincidencia con el escenario global, o al menos el ciclo amplio que vengo llevando en el análisis, ¿estamos de acuerdo? Así que tener un alineamiento, recordando que esto es un modelo fractal y que en definitiva un comportamiento, un ciclo menor siempre forma parte de un ciclo mayor, bueno, eso da un poco de sostén a la idea de que, manteniendo un lineamiento del contexto histórico, yo puedo ordenarme mejor y puedo llegar a una conclusión más válida de si es un escenario u otro. Otro, obviamente, es el respetar las reglas, eso lo dijimos en su momento, y las guías pueden ser orientativas hacia, obviamente, a la probabilidad de un escenario u otro, que lo vamos a pasar a ver. Y finalmente, la personalidad y características de las ondas asociadas justamente no solamente a la psicología, sino también a la armonía de sus extensiones, retrocesos y demás, que lo vamos a ver en las próximas clases. Bueno, entonces todo esto hace a un análisis mucho más rico en ese sentido, porque básicamente está pensado y está interpretado de distintas perspectivas, lo cual eso hace de que, bueno, si las conclusiones que llego son similares, indudablemente le da mucho más valor al análisis que yo esté realizando, ¿bien? Pero veamos algunas de estas guías que les comentaba recién. Por ejemplo, dice, dentro de un impulso de mercado es de esperar que al menos uno de los movimientos en dirección a la tendencia pueda extenderse. Eso me está diciendo que yo sé como regla, chicos, lo que sé es que la onda 3 no puede ser nunca la más corta de la secuencia. Pero la guía me dice que al menos uno de los segmentos tiende a extenderse, o sea, lo cual, ¿qué significa extenderse? Significa que posiblemente me dé una subdivisión, yo pueda visualizar, si se quiere, el ciclo menor, digamos, ¿ok? Y eso hace que se termine extendiendo el movimiento, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos, es decir, generalmente decimos nosotros que la onda 3 es la que se extiende, ¿sí? Dijimos que como regla la 3 no puede ser la más corta, pero en bolsa la onda 3 es la que generalmente suele extenderse. Y explicamos por qué. Dijimos, bueno, en realidad tiene que ver con la participación de los participantes, justamente, de los que todos que estamos estando en el mercado, todos sujetos que están en el mercado tomando decisiones, forma parte de esta población, digamos, que en definitiva decide basándose un poquito en el comportamiento del que el mercado va desarrollando. Y dijimos, la onda 3 tiene una característica particular, si bien todavía no vimos la personalidad, es allí donde llegan todo el flujo, digamos, el mercado se empieza a convencer de que pudo haber cambiado la tendencia, entonces empieza a llegar un flujo, digamos, del lado comprador en tal caso, que es lo que hace que la onda 3 suele ser más extendida hacia adelante, y es lo que también condiciona por el cual habitualmente la onda 3 nunca es la más corta, ¿sí? En bolsa es muy común que a partir de la onda 3 muchos empiecen a decir, esto pudo haber cambiado la tendencia, entonces se empiecen a sumar, y es allí donde se hace que el movimiento sea más alargado. Pero cuando nos vamos a otros mercados, caso commodities, caso forex, la condición cambia respecto a la situación de los participantes. ¿Y a qué me refiero? Bueno, porque en el caso de los commodities y en el caso del forex,
hay un mercado que opera, que es muy trascendental, que es el mercado de futuro, cosa que existe un mercado de futuro para acciones, pero por ahí no es el más importante, digamos, ¿sí? Sí, el mercado de futuros asociado a lo que es Commodity Forex es de trascendencia. ¿Por qué? Porque allí existe un participante que es aquel que toma coberturas, digamos, más allá de que es un mercado apalancado, el mercado de futuro, digamos, ¿sí? Toma coberturas sobre posiciones, y aquellos que son comerciales, por ejemplo, aquellos que eventualmente utilizan el mercado de futuro para tomar coberturas sobre materia prima que tienen que comprar o que tienen que vender, en fin, digamos, ¿no? Sobre algún tipo de cambio sobre el cual tienen que recibir alguna liquidación o tienen que pagar alguna deuda, en fin, hace que esa situación se torne, bueno, que es mucho más compleja en cuanto al comportamiento que pueda desarrollarse, ¿verdad? Porque indudablemente en lo que es el mercado bursátil no existe o sea, no está claro quién es el comercial. Uno puede decir, bueno, son los fondos que tienen cierto nivel de participación constante en ciertos activos. Bueno, en el mercado de futuros y el mercado de commodity particularmente y de Forex, bueno, allí es permanente, digamos, ¿sí? Los participantes son bien determinados, son los pequeños especuladores como cualquiera de nosotros que compra o vende un futuro, pero también está diferenciado, si se quiere, aquellos que son comerciales, como le decía recién, que en realidad tienen como objetivo buscar un hedge, buscar una cobertura dentro del mercado, y aquellos que eventualmente sí son fondos más agresivos que utilizan el apalancamiento que puede dar el mercado de futuro para indudablemente buscar diferenciales más grandes, ¿verdad? Entonces, esa situación, ese enfrentamiento que se da, pensando ustedes que si estamos justamente en un movimiento de tendencia y obviamente vos tenés un participante que le afecta la subida del precio, supongamos que estoy hablando, está subiendo el precio de la soja y yo hago aceite de soja, indudablemente necesito, como tengo como materia prima el grano de soja, porque si no, no puedo hacer el aceite. Bueno, indudablemente yo necesito tomar una cobertura si el precio del grano de soja se me dispara, ¿se dan cuenta? Entonces eso me obliga a participar en un momento donde el mercado se pone muy caliente. ¿Y dónde se pone muy caliente? Generalmente en los extremos, en los finales del ciclo. Entonces por eso mismo todo lo que es cobertura sobre monedas y commodities es mucho más común ver acentuación de aceleración y de mucho más estrés de mercado hacia el final, y allí donde los participantes se ponen mucho más tensos en ese sentido, y en tanto que eso responde a este que le estoy diciendo, de que por ahí en la onda 5 para commodities y para el mercado de Forex es mucho más habitual ver que ese movimiento dentro de la secuencia de impulso sea el extendido y no posiblemente el 3. ¿Estamos de acuerdo? Eso no significa que siempre la onda 5 sea la que se extienda, ¿no? O sea, no es así. Lo que estoy diciendo simplemente es que, dadas las condiciones de un mercado donde se pone mucho, se estresa mucho más en el tramo final, porque hay un participante que requiere, un participante que obviamente que lo que hace es tiene la necesidad de tomar cobertura. Imagínense eso en un tipo de cambio. Si ustedes supieran de que de acá a los próximos meses el dólar va a valer un 30-40%, o sea, supongamos digamos que va a valer un 40% más en 2 meses. Bueno, van a tener la necesidad claramente de buscar cobertura, digamos, de esa situación. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que quiero mostrarles es que en ciertos mercados, digamos, la necesidad de coberturas hace de que los movimientos puedan tender a alargarse mucho más, cosa que por ahí en el mercado de acciones no es tan claro esa situación, digamos. Si bien es cierto que al final del movimiento ustedes van a encontrar cierto apalancamiento, no se olviden que el mercado de futuros, que es por donde operan los commodities, operan el Forex, bueno, claramente el apalancamiento es 100%, ¿no? Porque nunca pones el total del dinero, ¿estamos de acuerdo? Siempre pones un margen de garantía. Entonces, asociada a esta situación, nosotros debemos saber de que la onda 5 suele alargarse. Pero vuelvo a repetir, para no perdernos en el tema, hago toda esta aclaración porque son cosas por ahí que no aparecen en los libros y que resulta importante que ustedes la conozcan. Pero en general, en el libro, ¿qué es lo que aparece? Te dice, mira, la guía es que dentro de una secuencia de impulso, al menos uno de los movimientos se va a extender. Yo lo que hago como extra, digamos, es mostrarles a ustedes dónde es posible que se dé esa extensión, digamos, básicamente, y dónde no. Y ustedes decir, Rubén, pero ¿cuándo sea una extensión en onda 1?
Bueno, una extensión en onda 1 habitualmente también puede darse mucho en el mercado también de futuro, el mercado de commodity forex. ¿Por qué? Porque el mercado viene por ahí muy vendido, muy sobrevendido en la caída previa, y esa sobreventa de posiciones lo que pueden provocar es una necesidad de cobertura cuando el mercado revierte al alza, o sea, cambia su tendencia. Todos quieren salir a cubrir su posición vendedora y eso provoca que por ahí la onda 1 sea mucho más extendida. Lo hemos visto, por ejemplo, en el último tiempo, lo hemos visto en el petróleo. Ustedes recordarán ese momento donde el petróleo cayó casi a niveles negativos. ¿Se acuerdan cuando fue lo de la pandemia? Todo estaba muy bajista para el petróleo, entonces todos salen a venderse contratos de petróleo esperando que eso siga sucediendo hacia adelante. Cuando de repente no ocurre y el mercado empieza a subir, todos los que están vendidos tienen la necesidad de salir a recomprar esa posición. Entonces eso hace que el primer movimiento del ciclo sea mucho más fuerte, mucho más estirado, por decirlo de algún modo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, cuando uno empieza a entender a partir de Elliott el patrón por el cual se dan los movimientos, vuelvo a decir, no se trata de adivinar, chicos, no se trata de adivinar, simplemente de interpretar lo que el mercado está expresando. Si nosotros entendemos como elliotista que lo que el mercado expresa, al fin y al cabo, es una condición, un estado de mercado, vamos a ver que Elliott lo que hizo fue, en definitiva, fue reproducir esa condición. Él lo aplica o lo asocia en forma directa al humor de los participantes, ¿estamos de acuerdo? Pero al fin y al cabo yo diría, bueno, ese humor genera un estado de mercado, una situación, una condición, y esa condición es la que se termina reproduciendo en patrones de precios, ¿no es cierto? Entonces, cuando vemos ondas 3 extendidas, onda 1 extendida u onda 5 extendida, podemos entender muchas veces por qué se da esa extensión en algunos casos y en otros casos no. ¿Se dan cuenta? Y es un poco la idea de que ustedes tengan estas guías, porque estas guías son las que les ayudan a ustedes a tener en memoria al momento de enfrentarse a la gráfica y poder determinar si estamos en uno u otro conteo. Bien. Otra guía dice: el mercado sin apalancamiento es más habitual que la extensión la veamos en onda 3, digamos, ¿sí? Y el mercado con apalancamiento en onda 5. Bueno, justamente lo que acabo de replicar, te acabo de mencionar, ¿vieron? Más allá de que el anterior guía decía que al menos uno de los movimientos se extendía. Bueno, justamente que capaz que me adelanté un poco, pero lo que está haciendo es eso, diciéndote, mira, si no tenés mucho apalancamiento, es posible que tengas el proceso de entrada de flujo en el tercer movimiento y que en el 5 no encuentres tanta saturación porque el flujo entrante ya va a ser menor, digamos, ¿no? Entonces por eso mismo se alarga el tercer movimiento. En el caso de los mercados con apalancamiento, la obligación de tomar cobertura te lleva a que ese movimiento termine extendiéndose mucho más, porque el mercado, a pesar de que está caro, hay algunos que tienen la necesidad de salir a cubrir y salen a pagar a esos precios caros por si las dudas, digamos, ¿verdad? Y esa condición alarga los movimientos muchas veces, lo cual la demanda aparece también en los extremos, ¿verdad? Un poco lo que acabo de mencionar y los ejemplos que di sobre el mercado de Forex o el mercado de commodities. Otra guía dice: ante el inicio de una secuencia tendencial, si la supuesta onda 3 es menor en tamaño que la onda 1 y o la onda 4 solapa el techo de la onda 1, es posible pensar que la tendencia comenzará a subdividirse en ondas menores. Ello en la medida que la onda de menor grado no se torne mucho más amplia que la onda de mayor grado. A ver, repasemos un poquito todo este concepto de manera más lenta. ¿Qué me está diciendo? Me dice, mira, si vos tenés un movimiento en onda 1, un movimiento en onda 2, y vos ves que la onda 3, la supuesta onda 3, es más chica que la onda 1, sabiendo de que por sí generalmente la onda 3 nunca puede ser la más chica, pero bueno, acá podemos darle el margen de que todavía la 5 sea más chica que la 3, ¿estamos de acuerdo? Pero dice, si vos tenés ya de por sí un movimiento de onda 3 más chico que la onda 1, entonces o tenés un solapamiento de la supuesta onda 4 respecto de la onda 1, entonces considera la posibilidad de que vos tengas una extensión hacia adelante, que esto se comience a subdividir. Es decir, lo que vos creías que era una onda 1, 2 o 3 y 4 terminan siendo una secuencia de 1, 2, 1, 2 a partir de un movimiento que va a tender a extenderse hacia adelante. ¿Ok?
Es decir, y otra cosa que te dice, ello en la medida que la onda de menor grado no se torne mucho más amplia de mayor. O sea, por ejemplo, si yo estoy teniendo una onda 2 de 3, en este caso, lo ideal es que esta onda 2 de 3 no sea mucho mayor que la onda 2 de mayor grado. O sea, ustedes ven que acá tenemos números romanos en minúscula, en tal caso, y aquí lo que tenemos justamente números arábigos. Entonces te está diciendo, este es una onda 2 de un grado menor. ¿Por qué? Porque era 2 de 3 del grado más siguiente, ¿estamos de acuerdo? Entonces te dice, mira, en la medida que vos no tengas esta caída mayor a esta caída, podemos asociarla a una secuencia de 1, 2, 1, 2, donde el mercado luego va a tender a extenderse. Ustedes pueden decir, pero Rubén, ¿siempre es así? No, es guía, es una guía, no es una regla. Puede pasar de que yo tenga una secuencia de 1, 2, 1, 2, donde la 2 de 3 sea más grande que la onda 2 del grado mayor. Sí, no sería muy armonioso, pero puede pasar. Por eso estamos hablando de guía y no de reglas. ¿Me explico, chicos? ¿Sí? Y eso es importante que ustedes lo tengan muy presente. Otro dato, dice, en un patrón de 5 ondas, es decir, es de esperar que al menos 2 ondas tengan igual magnitud en precio y tiempo. Bueno, eso es un aporte muy importante. Por ejemplo, si yo tengo una onda 1 extendida, si yo sé como regla que la 3 no puede ser la más corta, pero eventualmente puede haber una referencia que generalmente la onda 3 y 5 sean más parecidas, dada la extensión de la onda 1. Lo mismo, se extiende la onda 3. Bueno, si se extendió la onda 3, es posible que el recorrido de la onda 5 sea similar al de la onda 1, por la guía que acabo de mencionar. Si yo tengo una onda 1 y una onda 3 bastante similares, es posible, siempre en la medida que no se viole la regla, es posible que la onda 5 sea la extendida. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que me está dando alguna idea es de qué es lo que yo debo esperar según dónde se extienda el movimiento. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y eso es una referencia. Puedo decir, es una guía al fin y al cabo, ¿verdad? Y luego, una de las guías más importantes, que es lo que llamamos guía de la alternancia, digamos, ¿sí? En Elliott, y que tiene que ver esto de aquello de lo que el mercado no debería hacer, digamos, ¿sí? La guía de alternancia, las secuencias se van alternando, el mercado no va respondiendo siempre bajo el mismo patrón, y eso me permite a mí deducir cuál va a ser el patrón que va a ser el mercado en referencia de lo que ya hizo. ¿Por qué? Porque no es constante, van alternándose. ¿De qué se trata concretamente? Dice, el analista debe esperar una diferencia en la próxima expresión de una onda similar. Es decir, la guía, si bien no nos dice precisamente lo que va a pasar, o sea, no es que va a proyectar o alguna forma o va a augurar un movimiento determinado, sí nos da información importante sobre lo que no deberíamos esperar. Y esto es muy interesante y muy útil, digamos. Por ejemplo, dice, en una pauta de impulso, la alternancia podría darse habitualmente entre las ondas 2 y 4, es decir, justamente en las ondas correctivas del impulso. Te dice, mira, si vos tuviste una corrección simple, ya vamos a ver de qué hablamos esto de corrección simple y corrección compleja, pero a modo de referencia, ¿sí? Si vos tuviste una corrección, por ejemplo, simple, significa una situación con un comportamiento normal, habitual, de ciertas, capaz de 3 movimientos, lo que sea, ¿sí? Donde fue a un parámetro razonable, en fin, es posible que la que se acompleje sea la onda 4. ¿Se dan cuenta? O sea, y si vos tuviste una onda 2 compleja, que le costó, que le faltó salir, que fue muy profunda, que bueno, es posible que la onda 4 sea más corta o bien más sencilla. ¿Se dan cuenta? Es decir, ¿por qué? ¿Bajo qué concepto? ¿Bajo qué criterio? Y que los mercados no van haciendo siempre la misma secuencia, van alternando los patrones. ¿Se dan cuenta? Y ese sería un poco el criterio que se asocia a la guía de la alternancia. Algunos le llaman regla, a mí me gusta llamarle guía. ¿Por qué? Porque justamente esto no es estricto. No es que sí o sí, si la onda 2 fue, digamos, corta, la onda 4 tiene que ser más larga. No es así. ¿Sí? O sea, puede ser que tenga 2 ondas correctivas más cortas, sí, podría darse. Puede ser que las 2 sean complejas, sí, puede ser. Lo que me dice la guía de alternancia, que generalmente no suele ocurrir, digamos, ¿sí? Que se van alternando los patrones de precio. Entonces, la pregunta es, ¿dónde podemos ir encontrando alternancia?
¿cuáles serían los diferentes tipos de alternancia que podemos encontrar? Por ejemplo, dice, bueno, vos podés tener alternancia de precio. ¿Qué significa de precio? Que si el recorrido del precio de la onda 2 sea distinto al de la onda 4. Es decir, que si la onda 2 fue, digamos, más profunda, recorrió más porcentaje o más precio, digamos, que respecto al trayecto anterior, por ejemplo, es posible que la onda 4 capaz que te lo haga lateral, ¿sí? Que no busque profundidad. Recuerden que generalmente las correcciones se dan de dos formas, de manera profunda o de manera temporal, digamos, ¿sí? En precio o en tiempo. La profundidad busca eliminar participantes generándole un miedo, o sea, te hace perder dinero. La corrección en tiempo lo que te hace básicamente es generarte un costo de oportunidad. Por ahí no perdés mucho dinero, pero decís, estoy aquí, que en este activo que no se mueve para un lado o para el otro. ¿Se dan cuenta? Por eso hablamos que la alternancia en precio puede ser, por ejemplo, eso, que si yo tuve una corrección dentro de un impulso, tuve una corrección profunda, posiblemente la otra no lo sea. La alternancia en tiempo te dice la duración. Si por ejemplo la onda 2 duró muy poco, y es posible que la onda 4 te dure un poco más de tiempo, aunque no sea profunda, capaz que te haga una formación tipo triángulo. Ya vamos a verlo luego en las correcciones, ¿ok? Entonces, si la onda 2 fue mucho más demoró mucho más tiempo, bueno, es posible que la onda 4 sea mucho más simple y no necesite tanto tiempo para digamos, para depurar, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Luego tiene que ver con la intensidad, el porcentaje de retroceso. Bueno, acá hablábamos básicamente del recorrido. Acá podemos hablar justamente de la proporción. Por ejemplo, la onda 2 te recortó casi un 60% de lo que subió la onda 1. Y puede ser que la onda 4 no llegue ni al 38.2. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque por alternancia, si un movimiento fue muy profundo, es posible que el otro no lo sea, ¿sí? Y luego la estructura. La pauta de la 2 puede ser distinta a la 4. Bueno, ya esto lo vamos a ver cuando vemos correcciones, que puede haber formatos de correcciones distintas. No siempre son el zigzag, digamos. Y eso podemos nosotros decir, bueno, dependiendo de la estructura, la formación que me hizo la onda 2, la onda 4 puede diferir justamente y hacer una formación, en este caso, distinta. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada una de estas cosas nos sirven para que en el momento de nosotros sentarnos a analizar el mercado, podamos reconocer básicamente qué es lo que puede venir. No vamos a saber qué es lo que puede venir. Una cosa es saber lo que puede venir. Eso no ocurre en ningún modelo de análisis de mercado, porque no hay mercado que te diga lo que va a pasar en el futuro, ¿sí? Sí podemos darle un grado de probabilidad. Decimos, mira, por guía de la alternancia, generalmente dado que el movimiento anterior fue tal o cual, de tal forma o cual forma, digamos, este puede diferir y justamente ser distinto. ¿Me explico en este caso, verdad? Ese sería un poco el criterio de lo que propone esta guía y es realmente de mucha utilidad. De hecho, a modo de ejemplificación, ustedes pueden ver aquí un gráfico del dólar versus el yen, donde pueden ir visualizando, por ejemplo, correcciones. Fíjense, por los colores, según los colores, estamos hablando de correcciones del mismo grado, digamos, ¿sí? Del mismo ciclo, digamos, ¿no? Por ejemplo, en las violetas, ustedes pueden observar acá que tenemos una onda 2 profunda y ya la onda 4 fue lateral. Esto estamos hablando de la 2 de 3 con la 4 de 3. La roja, que es la de mayor grado, acá tuviste una onda 2 profunda, en realidad en proporción, recortó gran parte del trayecto de la onda 1, y la onda 4 ya no tuvo proporción de profundidad, fue más bien lateral, ¿sí? Aquí en la onda 5 de un grado menor, acá tuviste la onda 2 profunda y que también otra vez tuviste movimiento lateral. Entonces, si ustedes observan, van cambiando los grados, pero en definitiva se van alternando por ahí los tipos de correcciones que pueden darse dentro del proceso de impulso. ¿Se dan cuenta? Y eso es una forma de poder determinar también qué es lo que eventualmente el mercado puede hacer, ¿ok? Y preparo el terreno para eventualmente ver cómo me posiciono en consecuencia, digamos, ¿sí? Así que bueno, gente, de esta forma hemos terminado una nueva clase donde hemos sumado nuevas herramientas que creo que son de mucha utilidad. Vuelvo a decir, ¿por qué son de utilidad? Porque si bien no son muy flexibles, esa flexibilidad que tienen nos pueden ser de utilidad al momento de
de poder de definir, digamos, si estamos en un escenario u otro, ¿sí? Muchas veces la rigidez de la regla, es decir, este conteo es viable y aquel conteo también, nos ponen en una encrucijada. A ver, bueno, pero y si los dos, si uno te dice que va para abajo y otro dice que va para arriba, entonces ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, son justamente estas guías los que nos ayuden a ponderar más una alternativa por sobre otra, y eso creo que es un poco el valor de estas herramientas, ¿ok? Así que bueno, lo sigo viendo en un próximo video para que sigamos metiéndonos en este mundo del modelo del Uruguay. Un abrazo grande, chau chau.